Muy buenas noches, 9:30 en punto y bueno, pues bienvenidas a esta última sesión de la semana del trading rentable. Esta experiencia de inversión, esta experiencia de trading que llevamos viviendo durante toda esta última semana y en la que francamente nos hemos sentido muy acompañados por todos vosotros. Lo primero, vamos a saludar a Julio. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, buenas noches. Nada, buenas noches a todos los que nos siguen acompañando, ¿no? Después de 5 días de hablar durante hora y pico, ¿no? Sobre los mercados y esperemos hoy aportar también nuestro granito de valor, ¿no? Como nos comprometimos el pasado domingo. Manu, Valencia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, valor lo hemos aportado. Yo creo que la gente habrá aprovechado ese huequito de SanDisk, ¿no? Así que día muy bueno y nada, intentar aportar ya lo que resta del día. Perfecto, pues nada, lo primero saludar, evidentemente también a todas las personas desde Madrid, desde México. A ver, decir desde qué lugares os conectáis, por curiosidad. He visto Madrid por ahí, he visto varios de México, Holanda. A ver si hay alguien más por ahí de sitios. Hola Claudia, muchas gracias por seguirnos. Barcelona, Francia, Granada, Bolivia, qué bueno. Qué bueno. Fantástico. Muchísimas gracias, venidor. La terreta Ribadesella. ¡Ey! Este es de los míos. México, Barcelona, venidor. Qué guay. Bueno, nada, que muchísimas gracias, de verdad, por estar ahí a lo largo de toda esta semana, que esperamos que os esté resultando de mucho valor, aprendiendo muchas cosas, que al final es realmente para lo que estamos aquí. Pero, ojo, es que tenemos un chupinazo final brutal, brutal, para que veáis, en toda su esencia, la potencia de lo que os traemos, de lo que es el método Power 4, ¿vale? La potencia de lo que... Hoy vamos a hablar, hoy decía Manu, oye, antes de entrar, que hablamos para preparar un poco la sesión, ¿no? Y todo esto, y decía Manu, oye, creo que debemos llamar hoy el día, como dijiste, el viernes de los novatos, ¿verdad? Sí. Claro, ¿por qué? Porque no sabéis la cantidad de gente que hoy está sufriendo. Lo vamos a ver luego en los gráficos. Y está sufriendo, ¿por qué? Porque no saben leer el mercado. Porque a la llamada de las pitas, ¿os acordáis de eso que os decíamos durante la semana? Hoy han acudido un montón, y les han sacudido. Han acudido y les han sacudido. Y nosotros, desde nuestro punto de vista, no solo no nos han sacudido, sino que encima lo hemos aprovechado. Los que habéis visto la operativa intradía, que luego entraremos en ella, pues vais a ver cómo Manu, en este caso, pues ha podido sacarle una rentabilidad espectacular en tan solo unas horas. Dicho esto, vamos a empezar por la parte swing, de momento. Vamos a empezar por la parte swing y vamos a echar un vistazo, Julio, a los índices. Vamos a echar un vistazo a los índices. Vamos a utilizar lo que hemos aprendido de los índices según iba ocurriendo a lo largo de la semana para reforzar esos conceptos, que hemos visto, y luego veremos las acciones. Oye, vamos a ver las acciones propuestas durante esta semana, vamos a ir viendo cómo han ido, ¿vale? Déjame pinchar aquí un segundito y te lo dejo todo tuyo, Julio. Creo que ahí lo tienes. Este es el SPY, ¿vale? Bueno, pues a viernes, a poca escasa media hora, ¿no? Para que cierre el mercado la semana. Continuamos con una etapa 2, tal como comentábamos al principio de semana, caracterizada por media de 20 alcista, media 40 alcista y máximos y mínimos relevantes. Pero, bueno, acordarse, ¿no? Que a principio de semana comentábamos que después de un movimiento ya tan extendido que se arrancó en el mes de abril, el precio en las últimas semanas le estaba costando, ¿no? Bueno, le estaba costando y esta semana igualmente, ¿no? Le sigue costando. Ya vemos cómo nos deja una vela doji, ¿no? De indefinición, en la que, bueno, hay igualdad de fuerza entre alcistas y bajistas, que ha intentado romper la zona de máximos, pero no ha podido, ¿vale? Una semana complicada en el sentido de que el precio, bueno, había algo de volatilidad arriba y abajo, ¿vale? Acabar la semana prácticamente a cero, ¿no? Un poquito, prácticamente a cero, ¿no? Pero bueno, de momento continúa la etapa 2, pero con ese
esas semanas de incertidumbre, de dudas que nos viene dejando, ¿no? Si nos vamos al diario, pues igualmente, ¿no? Esas dudas que se ven en semanal, ¿cómo se ven? Bueno, se ven con lo que nosotros llamamos una etapa 2 endeble, ¿vale? Igualmente venimos comentando toda la semana. ¿Endeble por qué? Bueno, pues porque en cada inhalación, cada acercamiento del precio hacia la media, vemos cómo el precio acaba cortando la media de 20, ¿no? Una media de 20 que sigue siendo claramente alcista, pero ya no es tan fuerte, tan robusta como era semanas atrás, ¿vale? Igualmente, ayer, como nos comentábamos al principio durante la semana, que lo normal es que el precio se fuera a testar los máximos, pero que al primer intento no pudiera, ¿vale? Por el concepto de corredor cansado que llamamos. Y efectivamente es lo que ocurrió el pasado miércoles, ¿no? Intentó, llegó arriba, pero no pudo, ¿no? Bueno, la consecuencia inmediata, ¿cuál fue? Bueno, de ese fallo, ¿no? De ruptura, bueno, que el precio volviera a su primera zona de soporte, justo lo que hizo ayer, ¿vale? Llegando a esa zona de hueco que nos había dejado. Y, bueno, desde ahí nos dejó una bottom tail, la vela, en teoría, con una mecha inferior potente, con lo cual sugería precios más altos, ¿no? Pero recuerdo que anoche decíamos que esa bottom tail no había tenido grado de penetración en la vela previa, ¿no? Lo cual nos sugería a nosotros de que aún iba a continuar más la inhalación. Bueno, justamente lo que ha ocurrido en el día de hoy, ¿no? Más la inhalación hacia la media de 20 para probablemente volver a intentar atacar los máximos. Bueno, justamente lo que ha hecho hoy, ¿no? Nos está dejando una mecha por abajo, señal, bueno, de que los alcistas empiezan a aparecer nuevamente y probablemente el lunes, pues, es probable que podamos tener un nuevo intento, ¿vale? Pero de momento, etapa 2 en semanal, bueno, consolidando ahí arriba después de este impulso, de que lleva ya casi 10 meses, que le está costando, y en diario continuamos con una etapa 2, pero una etapa 2 endeble, ¿vale? Fijaros una cosa, yo os prometo que Julio no es adivino. Julio, el domingo dice, este es el día viernes, por tanto es la última vela de la semana previa, ¿verdad? Julio dice ese día, el domingo, están las grabaciones, lo podéis ver, que lo más normal, que el escenario más probable es que esto pues vaya a testar los máximos, ¿vale? Llega y ahí va a testar los máximos, ¿lo veis? Este día, que es el martes por la tarde, Julio dice que por el concepto, acordaros, lo importante es el razonamiento, que por el concepto de corredor cansado, lo más normal es que intente superarlo y no pueda. Intenta superarlo y no pueda. Ese día, miércoles, Julio dice, como ha hecho un fallo de ruptura de continuación alcista, otro de los conceptos que nosotros explicamos en la formación, lo más normal, el escenario más habitual, es que eso se caiga hasta la primera zona de soporte, que es la zona del hueco. ¿Qué hace? Se cae hasta la zona del hueco, ¿lo veis? Y luego parece que recupera muchísimo diciendo, vale, esto puede tener continuidad alcista. Ayer, Julio dice, por el concepto de grado de penetración, dice, oye, lo más normal es que esto tengamos más caídas. ¿Por qué? Porque el cierre, ¿lo veis? El cierre de esta vela que es aquí, no penetra nada en el cuerpo de la vela previa. Eso ya nos indicaba, Julio nos decía ayer, que lo más normal es que tuviera más caída en el día de hoy. Ahí lo tenéis, más caída en el día de hoy. Julio ha clavado los 5 movimientos de este día. Pero Julio no es adivino. No. Ni de lejos. La lotería, no, evidentemente no es adivino, fuera bromas. Pero ¿qué pasa? Julio tiene el conocimiento. Y no acierta siempre. Claro que no. Evidentemente no. Pero claro, sí que genera unos escenarios que, en general, se suelen cumplir, ¿vale? Pero no basados en ideas, en sentimientos, no, basados en conceptos teóricos que nosotros explicamos. Claro, es obvio que ahora los que estáis al otro lado, pues probablemente os cueste encajarlo todavía, pero ojo, de aquí a un año lo entendéis perfectamente. Estamos sincronizados porque de aquí a un año estaríamos hablando exactamente el mismo idioma, ¿vale? A menos de un año, Juan, a menos de un año. Bueno, lo digo porque como es la formación, como es la duración de la formación, pues algunos sí, algunos a menos de un año, desde luego. Manu es un claro ejemplo de ello. Otros, pues eso, les cuesta invierten ese tiempo en saber leer los mercados como el doctor lee encefalograma, para entendernos. Vale, esto en cuanto al SPY. Venga, vamos rápidamente al Russell, ya sabéis, a ver si lo pongo bien. El Russell es el gran pelotón,
Ahí lo tienes. Ahí lo tienes, el gran pelotón. Vale, pues el Russell ¿Qué conceptos semanal. ¿Qué tenemos? Pues tenemos igualmente una etapa 2, caracterizada por media de 20 alcista, media de 40 alcista y máximos y mínimos relevantes crecientes. ¿Vale? ¿Realmente qué es lo que tenemos en el Russell? Bueno, pues la semana pasada incluso nos dejó esa mecha por arriba que nos sugería dudas, ¿no? Y que, bueno, probablemente se iniciara una inhalación, justamente lo que parece querer iniciar esta semana, ¿vale? Una inhalación dentro de la etapa 2, momento sin mayor problema. ¿Qué es lo que tenemos en diario? Bueno, pues en diario, igualmente, ¿qué es lo que tuvimos con la vela doji que nos dejó ahí arriba? Bueno, pues realmente es el mismo concepto que vamos a explicar en la operativa de intradía hoy, lo que sería un hueco novato, ¿no? Pequeñito, pero realmente un hueco novato, un hueco que aparece después de un movimiento ya muy extendido y lejos de la media, ¿vale? ¿Qué ocurrió al día siguiente? Que tuvimos un arranque de inhalación con una gran vela sólida. ¿Eso qué es lo que nos sugiere a nosotros? Bueno, pues el primer patrón de compra 1, que es uno de los patrones que hemos explicado durante esta semana, pues de fallo. Bueno, justamente lo que ocurrió el miércoles, ¿no? El miércoles tuvimos una vela que superó el máximo de la vela previa, pero no tuvo continuidad. Eso es lo que nosotros llamamos el fallo, ¿no? Y lo normal es que el precio vuelva a hacer un retest, que es justamente lo que hizo ayer, ¿vale? Ayer jueves. Y hoy, bueno, estarían volviendo a testear esa zona. La verdad que empezando a poner las primeras dudas, ¿no? de esa etapa 2 en este marco temporal. Pero bueno, de momento, media de 20 alcista, media 40 alcista, con lo cual, etapa 2, no sin discusión, ¿vale? Bien, dicho esto, si te parece, vamos a ver las acciones. Sí. Venga. Espera, que no es esta. Esa es la cuenta de intradía. Esta es la cuenta. Espera, que la pongo ahora aquí. Ahí está. Venga, eran estas 4 acciones. Sí. Empezamos por AMGN. Sí. A ver, espera, lo pongo para otro lado para que se vea bien. Ahí está. Bueno, AMGN es un valor que proponíamos por patrón 1, 2, 3, 4, que de hecho nos dio entrada el martes, pero la vela que nos dejó el miércoles, la verdad que no auguraba ya nada bueno para la viabilidad del patrón, y de hecho nos ha saltado hoy por unos centavos, nos ha acabado saltando el stop. Bueno, no pasa nada, es parte del juego, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Es parte del negocio. Así que nada, salta esto, la despedimos, como bien decía Juan, no nos hace el trabajo para el cual la contratamos, fuera. La siguiente. Venga, vamos a por la siguiente. Esta es ARMK. Vale, AMRK, igualmente, ¿no? Lo comentamos ayer, un valor que está replicando un poco el movimiento de su índice de referencia, del Russell, ¿no? Vimos que tuvimos el patrón de compra 1 el miércoles y justamente jueves y hoy incluso está haciendo lo que sería el retest. Bueno, de momento nada preocupante, nos entró la orden y seguimos en ella esperando de que el lunes se acabe reestructurando y arranque nuevamente al alza. Correcto. Valor de una operativa swing tranquila, hay que dejar que el precio se vaya desarrollando y confiamos en que finalmente sea buena la operativa y el valor se reestructure nuevamente al alza. Correcto. Siguiente, HSY. Bueno, justamente lo que ha pasado con este valor, ¿no? Exacto. Igualmente entramos el miércoles por patrón de compra 1, el jueves nos negó ese movimiento justamente haciendo el retest y hoy parece ya que se reestructura y empieza a coger el camino, ¿no? que íbamos nosotros esperando, y bueno, lo lógico es que la próxima semana tenga más continuidad en busca de su primer objetivo, que en una etapa 2 siempre es el máximo relevante previo, ¿vale? Con idea de superarlo, que es lo que esperamos. Y ojo, atentos al potencial que tiene esta acción, ¿eh? Ojo al potencial que tiene esta acción, porque si es capaz de eliminar esta zona de 199, cuidado, que os puede dar muchísimas alegrías, ¿eh? Igual nos tenéis en favoritos y seguís con este valor dentro de unos meses. En semanal, Julio, luego lo comparamos con TAR, porque tiene una pinta blast de... Sí, es que en semanal estamos. Yo casi no soy adivino, ¿no? Como bien ha dicho Juan, pero casi pondría las manos en el fuego que este valor dentro de 2-3 semanas acaba en 250. Vale, o sea, en la anterior vez dijimos Netflix, lo regalamos, esta vez regalamos HSI. Vale, venga, y vamos a ver la última. Aquí la tenemos. Vale, bueno, esta es
Entramos igualmente el martes nos dio entrada, le cogieron un valor por operativa en corto, entramos el martes, le costó arrancar el miércoles y ya ayer, ¿no? Ayer definitivamente arrancó, ¿no? Y hoy directamente nos ha llegado a objetivo, ¿no? Con lo cual, bueno, valor que despedimos, pero con el trabajo hecho. Exactamente. Además, esto es realmente un ejemplo claro de la teoría que vamos a ver hoy. De hecho, lo vamos a poner de ejemplo, ¿no? Sí, realmente eso, entramos por el mismo patrón que hemos entrado hoy en operativa intradiaria, ¿no? Aquí entramos con operativa swing, lo que sería un hueco novato, bueno, y buscando lo que sería la inhalación, pues justamente lo que hemos hecho hoy en marco temporal intradiario. Vale, esto nos lleva... Una ¿Sí? cosa, espera, Juan, y que Sí. al final la gente lo que tiene que ver es eso. Si el martes nos daba entrar por patrones explosivos bajista, y lo que nos marcaba era eso, para llegar a un objetivo, tener la paciencia y la disciplina y que haga su trabajo. Porque al final, cuando tienes paciencia y disciplina, se paga. Sí. Y al final también hoy lo que habrán visto en SanDisk. Sí, al final, fijaros, mirad el resultado. El resultado de esta semana, que en realidad ha ido a favor, pero no es lo realmente importante. Lo importante es que entendáis el concepto. Por comparar, dejadme poner el Standard & Poor's, que no sé lo que ha hecho en general esta semana. No sé si ha... Plano, sí, pero bueno, por ponerle números concretos, ¿vale? Esta semana ha cerrado, espera, voy a ponerlo en Ceboe, que es tiempo real, ahí está. Ha cerrado porque, bueno, le quedan 13 minutos, pero bueno, estamos más o menos en un 0,38 ahora mismo arriba, ¿no? Nosotros en una semana le hemos sacado medio punto, estamos en un 0,8,6. Fijaros, atención, que aquí está la clave de todo. Nos ha saltado un stop y hemos llegado a un objetivo, y dos están todavía vivas, ¿vale? Esto en la versión swing. Bien, claro, ¿qué le pasa? ¿Cuál es la clave de la rentabilidad a largo plazo? La clave es que ganes más cuando ganas de lo que pierdes cuando pierdes. ¿Vale? Claro, te has saltado un stop, la hemos despedido porque no ha hecho el trabajo. El riesgo, bueno, pues era 300, 400 euros, no me acuerdo. En este caso, bueno, ¿qué coño? Es que podemos verlo directamente. No, eran 500. Eran 500, sí, espera. No, pero vamos a verlo directamente en las órdenes. Espera, que es más fácil. A ver, ¿dónde lo ponemos? Órdenes ejecutadas, aquí. Mirad, nos ha saltado un stop, que es la de AMGE, que son 584 euros de pérdida. Y hemos llegado a un objetivo en el que se han ganado 1.374 euros. Ha multiplicado, pues, 6 por 3, más del doble. Por lo tanto, no pasa nada cuando te salta un stop, porque para eso está, pero lo que sí tienes que conseguir es que cuando ganes más de lo que pierdes cuando pierdes, ¿no? Por eso, en apenas 5 días le hemos sacado medio punto al índice de referencia, que nosotros, la verdad, que siempre nos comparamos con el Standard & Poor's. Pero decía Manu al principio que esto hoy lo podíamos llamar el viernes de los novatos. Y os queremos mostrar unos gráficos para que os quede fijado a fuego lo que es el día de los novatos. Vamos a poner el oro, que nosotros lo aprovechamos a través de esta acción. Vamos a poner el oro. Fijaros, ¿os acordáis de las primeras cosas que os enviamos al principio, antes de empezar incluso la semana del trading rentable, en aquellas píldoras? Era el concepto de barrio sésamo, el concepto de lejos y cerca. Claro, muchísima gente ayer, imaginaros, ayer hubo, ¿cuánto es esto? Bueno, 758 millones, bueno, no sé, una barbaridad, muchísimo, no sé el número exacto. Fijaros, habrá gente que ha comprado aquí ayer, todo este tramo, que lo ha comprado ayer. Claro, ninguno de los que estáis aquí, me imagino que compraréis después de una gran subida y a esta distancia de la media de 20. ¿Os acordáis de Barrio Sésamo? ¿Os acordáis de la única regla del trading que se cumple siempre? Precio y media se juntan. ¿Quién nos iba a decir ayer que precio y media se juntan? Si nosotros decíamos que cuidado, porque esto no era sostenible, hoy esta gente tiene un problema. O un problemón.
Porque, ¿por qué? La respuesta es sencilla. Porque no tienen el conocimiento. Ni más ni menos. Conocimiento, paciencia, todo eso paga. Todo eso es lo que genera ese retorno. Y vosotros, por lo menos, nosotros ya nos vamos tranquilos sabiendo que las 300 personas de media que habéis estado aquí con nosotros aguantándonos todas las noches, veis que ya sabéis que a esta distancia de la media es una locura. Y sobre todo, no solo la distancia, sino también después de toda esta subida tremenda. Ya sabéis que ese no es momento de entrar. Ahí solo entran los de pitas. ¿Cuánta gente habrá ayer, gente como nosotros, gente de la calle, gente normal, habrá comprado ayer 1.000 euros, $1.000 de oro? Flipáis. Así. ¿Cuánto les queda hoy? Pues bastante menos, ¿vale? Porque normalmente es un producto apalancado. Vamos a ver la plata, porque es la otra ejemplo. Es el otro ejemplo. Mirad, plata. A verlo. One Silver, aquí está. Bueno, aquí aún más exagerado. Mirad qué barbaridad. Qué barbaridad. Claro, ayer, ¿quién nos decía? Bueno, esto de hecho es hasta un sesgo alcista. Sí, pero un sesgo alcista, ¿dónde? Y a vosotros, en esta no os cazan. ¿Por qué? Porque conocéis el concepto barrio sésamo. Una de las una de las píldoras que os hemos trasladado durante esta semana. Imaginaros si en 5 días sois capaces de entender estas cosas y además entenderlas, no solo aprenderlas, sino, joder, me lo está diciendo, imaginaros en un año, evidentemente, en una formación completa donde está todo, ¿no? ¿Qué les ha ocurrido hoy? Pues lo que decía Manu, el día de los novatos. Pedazo de caída, y que bueno, habrá rebotes puntuales, pero esta caída tiene pintas de tener continuidad alcista. Bajista, Juan, bajista. Bajista, perdón, es que como estoy tan acostumbrado a, ¿ves? Fíjate, hasta yo mismo, con el subconsciente de lo que estaba viviendo en este valor, en este tipo de valores, ya hasta el subconsciente, fijaros, te dice alcista, no, menos mal que está aquí Julio para entrar al corte y cuidado, porque esto puede ir mucho más abajo. Venga. Eso no te lo va a decir, es una buena pregunta. Y si el oro bajó de precio, que es claro, ayer estaba a la 11, estaba aquí, el futuro a 110 y ahora está en 82. Pero, Juan, permíteme que haga una pequeña reflexión sobre esta pregunta que nos hacen. Venga. Tal como ha sido la caída de hoy, ¿qué pensáis que va a ocurrir? Que lo hemos comentado en los índices esta semana. Es buena esa pregunta. A ver quién se anima, porque hemos tenido una inhalación hacia la media de 20, ¿vale? Que es como se mueve las etapas 2. Pero ¿qué pensáis que va a ocurrir? ¿Cómo ha sido esta inhalación? O cómo está siendo, porque bueno, todavía no ha terminado, pero bueno, mucho no va a variar ya hoy. ¿Subirá? Miguel Cerón subirá, dice. A ver, bien, valiente por responder. Muchas gracias, Miguel. Puedo hacer un 180. Un 180 es, para quien no lo sepa, es que mañana haga esto, al próximo día. Una verde entera hacia arriba, es lo que se llama una vela 180. Vale. A ver si elimino. Van llegando más respuestas, dejarme a ver si elimino esto. Seguirá bajando, caer, puede subir, creo que puede volver a la etapa 1, eso espero. Bueno, es geopolítico y con Irán subirá. Uf. Nicolás, mira, ayer no sabíamos nada yo no sé nada de Irán. O sea, su capital, Teherán, no te puedo ayudar más. Con esto quiero decir, no os dejéis engañar. No os dejéis engañar. Las noticias siempre ocurren sospechosamente cuando esto está totalmente extendido. Por tanto, Julio, nada, respóndeles. Juan, yo quiero que dibujes lo que va a ocurrir. Porque a ver. Estoy convencido de que va a acertar el movimiento. Bueno, hombre, lo más normal es que después de una caída tan fuerte, oye, pues puede haber algún tipo de inhalación, ¿vale? Puede haber algún tipo de inhalación. El supuesto patrón de compra 1 va a dar fallo. Y por lo tanto, lo más normal es que esto comience una etapa 3 y luego una etapa 4, que simplemente será más inhalación en semanal, ¿vale? Esto es lo que esperamos para la plata, ¿vale? Rebotará un poquito, puede ser. Pon el oro también y ya está. Pon el oro también y ya está. Lo que acabas de representar como el oro es la referencia. Vale.
Aquí tenemos a Josh, que yo creo que es uno de los seguidores más aventajados de esta semana, ¿no? Porque cada vez que ha respondido con Lo más, mucho tino, con claro, mucho tino. lo más normal es que pueda haber algún tipo de rebote, ¿eh? Un tipo de rebote, atención, ¿a quién van a engañar con ese rebote? ¿A quién van a enganchar con este rebote? Cuando la vela de arranque es una gran vela sólida bajista, este patrón de compra 1, vosotros, privilegiados que estáis aquí o que habéis estado o que lo veis luego grabado, un saludo para todos que sois muchos, sabéis que cuando arranca con una gran vela sólida de inhalación, el patrón de compra 1 da fallo. Entonces, mucha gente aquí se va a subir. ¿Por qué? Por el efecto recuerdo, de que el oro, como me pasó a mí ahora mismo, no, es que esto está muy alcista. Esto está muy alcista, ¿vale? Entonces, lo más normal es que la gente por recuerdo aquí compre diciendo, bueno, ya pasó lo peor, y además ha caído muchísimo, está muy barato, lo vais a escuchar seguro. Y lo más normal es enganchada y continuando para abajo. ¿Vale? Ese es el escenario que puede ocurrir en los próximos días. Venga, saltamos. ¿Nos vamos a hablar de hueco novato? Sí, vamos a ello. Venga, no sé si empezar por la teoría o verlo en el gráfico. ¿Qué bueno, yo creo que lo mejor es pinchar la operación de hoy, ¿no? Ya que la hemos cerrado justo 5 minutos antes de iniciar el directo, la vemos y... Venga, creo que está aquí. Y luego la explicamos, ¿no? Venga, de acuerdo. Vamos a verla, mostrar, vamos a ver la cartera. Vale, y la voy a pinchar aquí. Vale, aquí está. Entonces, yo creo que esto tenemos que hacer los honores. Manu, ¿la explicas tú, quieres? O Julio, quien queráis. No, Manu, que ha sido el que ha estado hoy en la operativa. Estoy dando el callo. Venga, a ver. Yo soy mejor ejecutor que a la hora de explicar, pero lo intentaré. Si no me vais corrigiendo y ya está. Cuando haya abierto con un 25% al alza, teníamos en semanal, que ahora mismo no se aprecia del todo la vela, pero teníamos una gran vela sólida. Eso es realmente una gran vela sólida de finalización, porque después de 5 o 6 velas a un 120%, eso es una gran vela sólida de finalización. Correcto. A nivel diario, cuando abierto estaba a un 50 o 100%, ni me acuerdo ya de la apertura que estaba. Después de una gran exhalación que llevaba, no sé, 20 días, 30 días subiendo. Entonces, eso es lo que llamamos como hueco novato, sobre todo cuando hay una gran apertura. Entonces, aquí la forma sencilla que hacemos la entrada es lo del semáforo, es decir, cuando abre en el mercado, se va hacia arriba, es una vela verde, y luego cuando se gira, nos deja esa mechita, y en el momento que pasa a ser de verde a rojo, es cuando hacemos la entrada en corto con stop en el máximo de la vela del día, y ya está. Y era dejar correr, paciencia, porque en momentos como estos lo típico es cojo las ganancias enseguida, pero aquí es eso, disciplina y apagar. Y es lo que ha hecho el mercado. Al final ha llegado al objetivo y lunes a por otra cosa. Mirad la conclusión de esa. Voy a ir aquí, órdenes. Órdenes. Vamos a poner órdenes ejecutadas. Eso se traduce en $1.086 en X horas, ¿no? En X horas de trabajo. De hecho, esta cuenta es una cuenta que hemos abierto con 50.000 euros, que hemos abierto con 50.000 euros en enero, el 1 de enero, por llevar un track de todo lo que vamos haciendo. Y, bueno, estamos ya a fin de mes, ya finalizado de mes, 30.000 euros, pues esto que puede ser un 13, chicos. 14%. Un 14% en una semana. En un mes. Un 14% de rentabilidad en un mes, cuando el índice de referencia en este mes, vamos a ver, que la verdad que no lo tengo controlado, un segundo. En este mes voy a poner gráfico mensual para ver este mes, que ya es definitivo, un 14% versus un 1,36% que lleva el Standard & Poor's de ganancia, ¿vale? Bien. Es importante que veáis cómo con la operativa intradía, y además, como lo habéis visto en el grupo, porque lo que os decía ayer, un poco el cliché americano de operativa intradía, estar delante de la pantalla, no. Julio hoy ha hablado, ayer ya nos anunció que la primera parte del DAX iba a ser no operable, lo más probable, ¿verdad, Julio? ¿Te acuerdas? Sí, bueno, comentó Manu.
Manu, perdón. Lo más parecía que iba a ser no operable. ¿Y qué hizo esta mañana? Me acuerdo de que lo pusisteis. Siéntate sobre las manos, sit on your hand. No es el momento de operar. Por eso lo de la paciencia paga que decíamos antes y de la disciplina. No hay que tener esa tensión y esa necesidad por operar. Lo que hay que ser es un buen francotirador. Y Manu es un muy buen francotirador. Espera, tiene paciencia y cuando realmente el patrón le hace el concepto, en este caso, concepto semáforo, que vamos a ver ahora en la teoría bien, para que lo veáis y luego volveremos otra vez aquí al gráfico, ejecuta. Sí, realmente, Juan, lo que hay que quitarse, ¿no? Ese cliché, ¿no? Del intradía, de estar todo el día pendiente de... Realmente la operativa de intradía, ¿qué ha supuesto? Pues han sido, primero el análisis en la preapertura y la operativa ha sido 10 minutos. 10 minutos lo que hemos tardado en plantear la operativa y ya luego esperar su ejecución, que ya veis que se ha ejecutado pues justamente creo que a las 9:20. Y tanto porque hablé con él por la tarde y estaba de paseo el elemento este. Comprando cositas para bebé. Para bebé. Bueno, pues eso es un ejemplo de cómo es la realidad del trading, ¿vale? Fijaros, antes de terminar con Scandis y con esta operativa intradía que hemos hecho hoy, queríamos daros un último regalo conceptual, ¿vale? Cada vez, atención, esta vela, que ahora mismo es, pues mitad vela y mitad mecha, ¿lo veis? Claro, en su máximo esplendor, cuando estaba aquí arriba, era una vela verde entera. Ahí va el tip, anotadlo. Cada vez que veáis una vela enorme, que nace, cuidado, lejísimos de la media de 20, eso se llama vela de finalización. Eso se llama vela de viernes de novatos. Eso se llama vela de pitas. Están llamando al gran público. Están llamando para que millones, y digo millones de personas de 1.000 euros entren y terminan subiendo para vender ellos más arriba y dejar a todo el mundo enganchado. Que es, la imagen de eso es esto, justo esto. Nosotros nunca vamos a ser peces gordos. Pero lo que sí somos peces pequeños que actuamos como ellos, que les seguimos, porque entendemos el mercado. ¿Vale? Importante eso, importante esto que queríamos ver. Vale, ¿qué más podemos contar hoy? Una cosa que quería añadir yo, Juan, es que, por ejemplo, yo trabajo. Claro. El lunes vuelvo al trabajo después de la baja de paternidad. En intradía, pues por la mañana, el DAX, apertura. Si se aprovecha bien, si no, pues por la tarde, acciones americanas. ¿Que termino de trabajar a las 5? Pues a las 5:30 me pongo, hago el análisis rápido y en esa media hora, ¿hay algo interesante para operar? Se hace. Que no, al día siguiente. Y al final es toda piedra hacer una pared. Y es lo que hay que hacer. Hay que ser lo más eficiente y productivo posible. No estar todo el día delante del ordenador. Hay que compaginar trabajo, ocio y otras cosas. Efectivamente, hay que ir a lo importante y esto nos tiene que ser una forma de mejorar eso importante, mejorar económicamente para que eso que es lo realmente importante, la familia, la educación, podamos tenerlo mejor. Fijaros, vamos a saltar porque nosotros no nos quedamos a gusto si no explicamos un poco de teoría, al menos yo que me encanta poder explicarlo. Lo de hoy es más liviano, no me voy a soltar un tostón, os lo prometo, como otros días. Pero no, pensé que decíais algo. Pero quiero que veáis, estamos hablando todo el día de velas, todo el día de la información que nos dicen, además de una manera objetiva, y no hemos hablado todavía nada de velas. Entonces hoy os vamos a dar una pincelada y vamos a terminar con cómo es la teoría del hueco novato, que es el concepto que hoy Manu ha ejecutado en intradía. Luego veremos la función. Vamos a ver. En primer lugar, vamos a ver. Esto que tenéis aquí, dejadme ponerlo así para que sea más grande. Esto es una vela. Espera, voy a ir a la siguiente ya directamente. Estas son las velas verdes y velas rojas. Todas ellas nos informan de los mismos datos. Nos informan de la apertura, nos informan del cierre y del máximo y del mínimo del día. ¿Vale? Una vela consta, lo pongo más grande, ahí está. Una vela consta de dos partes, cuerpo y mecha. Cuerpo, que es la parte que está rellenada, y mecha, que es, las extensiones hacia abajo y hacia arriba que pueda tener. ¿De acuerdo?
Cuando veáis que el cuerpo es verde, es que ese día ha sido alcista. Ese día ha sido alcista. La apertura en una vela verde está en la base del cuerpo, es decir, aquí. Y el cierre en la parte de arriba. ¿Vale? La bolsa simétrica, por lo tanto, es lo mismo en el lado bajista. La información es obviamente los mismos parámetros. Apertura, cierre, máximo y mínimo, lógicamente, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando veas el cuerpo rojo es que ese día ha bajado. Por lo tanto, la apertura está en la parte de arriba del cuerpo. ¿Ok? Esta es la parte de arriba del cuerpo, este es el máximo. Llegó a estar aquí abajo siendo una vela roja bastante más grande y luego los compradores recuperaron un poquito para cerrar aquí. ¿Vale? Esto es como se lee las velas. Las velas. Bien. Cada vez, ¿os acordáis? Casi lo primero que os hablamos es de los dos ejércitos, ¿no? El ejército alcista y el ejército bajista. Fijaros, cada vez que veáis cuerpo verde, significa que el ejército comprador ha ganado la batalla. Todos los días hay una batalla, ¿verdad? Os decíamos, bueno, pues si veis una vela verde, es que es el ejército bajista el que ha ganado la batalla. ¿Vale? Claro, ¿qué pasa? Que hay formas y formas de ganar la batalla. No voy a entrar mucho en detalle, pero esta primera y esta tercera son súper alcistas, esta ligeramente alcista, esta igualdad de fuerzas. Es decir, como si fuera un pulso, bueno, pues las dos personas tienen más o menos la misma fuerza, ¿vale? Y, bueno, nosotros evidentemente explicamos en detalle todo esto en la formación. En el lado bajista, pues lo mismo. Cada vez que veáis que el cuerpo es rojo, bueno, pues ¿qué significa eso? ¿Qué ejército ha ganado? El ejército bajista. Los vendedores, la oferta, lo podéis llamar como queráis. Con que entendáis el fondo, a nosotros nos da igual. Entonces, claro, tanto esta vela como esta vela son claramente bajistas. Lo que se espera a continuación es más bajista, porque el sentimiento de mercado es claramente en ese sentido. Esta es bajista, pero no tanto, y esta, la interpretación es exactamente igual que la de arriba. Es decir, igualdad de fuerzas entre ambas partes. Vale, Topping Tail y Bottom Tail no lo vamos a explicar hoy porque perderíamos mucho tiempo, pero sí que nos queríamos dejar marchar sin esta joya. Hablamos de la joya, para mí la joya de la corona, sin duda alguna, es el acunamiento, las implicaciones que puede tener en el corto y medio plazo. Cuando os acordáis, acunamiento, cuando comenzaba una etapa, no sabemos cuánto dura, pero sí sabemos que está comenzando. Para mí esa es la joya de la corona, pero luego hay pequeñas gemas, ¿no? Y esta os la regalamos hoy en la teoría y en la práctica, porque además luego vamos a pinchar el grupo de intradía, de Telegram para que veáis cómo Manu lo va anunciando, oye, cuidado que aquí hay un hueco novato que puede ser interesante, ¿vale? El hueco novato, la teoría es esta, fijaros, tú tienes una tendencia que está subiendo con fuerza, y para muestra es el oro lo tenemos todos en la cabeza, ¿no? Va subiendo con fuerza. Y de repente veis como en la apertura, este día cerró aquí, imaginaos que esto fuera $10, y viene desde 9, 9.20, 9.30, 9.50, 10, no sé, lo que sea. Y llega aquí a 10. Y de repente, al día siguiente te abre desproporcionadamente arriba. Yo qué sé, en 11, un 10% por encima. Por decir, estoy diciendo números al azar. Vale. Cada vez que veáis que tenéis una situación como esta, con una gran subida, que la media de 20 estaría por aquí subiendo, imaginaros, todavía os queda muy lejos, obviamente, muy lejos. Ya sabéis que como está lejos, por el concepto de barrio sésamo, no es momento de entrar, porque estáis lejos. Entonces, esto es lo que se llama un hueco novato. Es un hueco de finalización. ¿Por qué lo llamamos hueco novato? Porque la gente que hace que se crucen operaciones, los que compran en este caso, son gente que no tiene mucha experiencia, gente que no tiene conocimiento, gente que se está dejando de llevar por emociones. ¿Qué emoción en este caso? Avaricia. Se está dejando llevar por lo que se llama también FOMO, el miedo a quedarse fuera. Todo México se está forrando con este valor y soy yo el único tonto de México que no lo estoy aprovechando. Digo México porque he visto que había mucha gente de por allí antes. Lo mismo, eso es importante. Es importante que entendáis que esto es el fin. Hay que asociarlo a la palabra agotamiento. Hay que asociarlo a la palabra avaricia. A eso, cuando veáis en un gráfico, detectéis agotamiento, ya una subida enorme. ¿Esto dónde va a ir a parar? Si Juan, Julio y Manu me dijeron que precio y media se van a juntar siempre.
Es desproporcionado, está la goma elástica a tope, está estimada. ¿A dónde va a ir? Pues a juntarse a su situación natural, ¿no? ¿Y cuál es la consecuencia de eso? Esto. ¡Bumba! Latigazo, que es lo que ha aprovechado Manu en el día de hoy. Os vamos a explicar, cómo se aprovechan. Atención, ¿no? El hueco novato, sí, muy guapo, lo veo muy bien, pero vale, ¿y cómo en el día a día yo esto lo puedo aprovechar? Y ahora os lo vamos a regalar. Mirad. Utilizamos lo que llamamos la táctica del semáforo. La táctica del semáforo. Ya sabéis que nosotros le ponemos nombres, que suelen quedar bien en la cabeza a las cosas, porque son más fáciles de entender, no por otra nada. Podríamos llamarla con un nombre súper mega complicado, para que pareciera mucho más técnico y mucho más, wow, esto es lo que saben, la leche. No somos así. Táctica del semáforo. Hoy, mañana cuando os levantéis, estoy seguro que si intentáis recordar lo que es la táctica del semáforo, seguro que lo vais a entender y lo vais a recordar. ¿Por qué? Porque es algo que queda fijado fácilmente en el cerebro. Fijaros, y además lo hemos hecho por fases. Fase 1. Oye, está subiendo un valor. Voy a ponerlo más grande que pueda. Ahí está subiendo claramente un valor. Mirad la media, donde queda ya, muy lejísimos de la media de 20. Y de repente abre con un hueco alcista, aquí arriba. Imaginaos que esto fuera 10 y abre en 12. ¿Vale? Pero ojo, no solo abre en 12, sino que además sigue subiendo. ¿Por qué sigue subiendo? Porque los novatos son legión. Los novatos son legión. Y entonces, claro, esos muchos miles en lotes de mil, que piensan que se van a seguir forrando como habían hecho los que habían entrado cerca de la media, hacen que en el inicio de la sesión la sesión sea alcista y por lo tanto la vela de color verde. ¿Vale? Eso es la fase 1. Llega la fase 2. La fase 2 es, ya el gas de los novatos se acaba. Y entonces esto vuelve a su sitio. Empiezan ya los vendedores a tener sitio y llega un momento en el que se ponen, igualan. Imaginaos que la apertura hubiera sido a las 12, hubiera sido en $12, con 12 euros, subió hasta 12,50 y cayó a 12. Y aquí lo cayó a 12. Vale. Bien. De momento es vela, como es la apertura y el cierre es igual, no tiene color. Está en negro, digamos. Fase 3. Fase 3. Ahí estamos. Esto es lo que ocurre. ¿Veis cómo inicialmente la vela era verde? Luego llegó un momento que se puso, que a lo mejor ese momento son 10 segundos, se puso negra, porque era igual apertura y cierre, y luego pasa a rojo. Por eso lo llamamos semáforo. Porque pasa de verde a rojo. De verde a rojo. ¿Y qué quiere decir el rojo? Cuando ves el color rojo, es algo muy visual. En cuanto ves rojo, ¿qué hizo Manu? ¡Paz! Operación en corto abierta. Para intentar caer hasta aquí. Pero no solo hizo eso. Aprovechó y le hizo stop de protección. ¿Stop dónde? Encima, un 1% por encima del máximo que haya alcanzado. ¿Vale? Objetivo, que se vaya a la media de 20. ¿Vale? El objetivo último es que se vaya a la media de 20. Esto es lo que se llama un patrón explosivo bajista, que está vinculado a hueco novato, que nosotros en la formación tenemos tabulado en 5 puntos concretos. Ya sabéis que nosotros estamos obsesionados con que todo lo posible sea objetivo. Bueno, pues tenemos 5 puntos, 5 cosas que tiene que cumplir. Es como si fuera un checklist. Si cumple los 5, pues éntrale, porque vas a tener muchas posibilidades de ser positiva esa operación. Entonces, esto sería justo exactamente lo que es el hueco novato por patrón explosivo bajista y utilizando la táctica del hueco, la táctica del semáforo. Táctica del semáforo, que es una táctica bicolor, ¿no? Que cuando empieza verde y cuando pasa rojo es cuando tú atacas, ¿vale? Bien, vamos a ver qué más. Bueno, el ejemplo que os iba a poner, pues nada, es justo este. Es que este es el que Manu ha realizado, pero que lo podemos ver directamente en la propia plataforma. Vamos a poner SNDK, aquí lo tenéis. ¿Lo veis? Abrió aquí, después de una subida, ¿cuánto es esto? Pues no sé, una subida ya tremendísima. Abre, desproporcionado arriba. Manu en este momento a las 3 y poco lo vio. Lo voy a pinchar ahora para que lo veáis. Sube hasta aquí, en verde. Cuando veis esta mecha, cuando estuve hasta aquí arriba. ¿Quién ha generado esa vela verde? Nuestros amigos, los novatos. Vosotros no, vosotros ya no. Y empieza a caer y aquí, zasca. En este momento, abre stop aquí y a que vaya a cubrir como mínimo el hueco.
Esto es lo que se ha zampado Manu hoy, 1.300, no sé cuánto, lo que sea. El dinero en este caso no es lo importante. Lo importante es operar bien. 1.300 pavos y venga, para casa. ¿Vale? Esto es lo que es la teoría que os queríamos mostrar hoy, además con un ejemplo práctico de lo que lo habéis vivido en tiempo real las personas que habéis estado en el grupo intradía. Quería mostraros, fijaros, aquí, este es el canal de Telegram de la plataforma, en su área de huecos, en su área, en sección, está organizado por secciones, en su sección de huecos. Manu, a ver, lo veis, no sé si se ve bien, pero bueno, Manu, aquí a las 3:12 dice hueco novato en SNDK. Vamos a verlo en pantalla grande. A ver, lo puedo poner aquí en pantalla grande. Esperad que se me abrió en la otra. Aquí lo tenéis. ¿Lo veis? Estaba abriendo aquí arriba. Fijaros qué desproporción. Eso es un hueco novato, pues clarísimo, ¿no? Bueno, pues ya a las 3:12, Manu avisaba. Y cuando empezó a las 3:52, Manu ya estaba dentro. Bueno, más compañeros, Manu, el otro Manu había entrado, Álvaro Ruiz también está dentro, José Pons también está dentro. Bueno, los miembros de la comunidad. Ojo, esto no es, cuidado, que nos gusta matizar, esto no es un canal de alertas. No es un canal de alertas. En este caso, si os fijáis, Manu avisa que hay un hueco novato. ¿Por qué no es un canal de alertas? Porque todos estos chicos, todos estos compañeros que lo han aprovechado, ¿por qué es? Porque hablan el mismo idioma. Entienden lo que es, anda, un hueco novato en tal sitio. Tienen perfectamente, en cuanto ellos ven hueco novato, ¿qué asocian? Semáforo. Saben hacerlo. No es necesario que nadie les lleve como un lazarillo. Oye, abre en no sé cuánto, no sé cuánto, pon el stop. No lo necesitan. ¿Por qué? Porque son capaces ellos mismos de chequear esos 5 puntos que saben de memoria y lo ejecutan. Y tienen total libertad. Ese es nuestro objetivo. Es decir, si estas personas que han estado aquí estuvieran solos en su casa, sin conocer, sin ya tener vinculación con ni estar en este canal ni nada de nuestro, de Telegram, y vieran el gráfico, lo aprovecharían ellos solitos. No necesitarían a nadie para que les guiara, ¿no? Bueno, pues evidentemente Manu también va explicando lo que está ocurriendo y cómo operaría él, y bueno, pues nada, llega a objetivo y cierran la posición de una manera tranquila y con el día hecho. Porque dependiendo de los importes, pues se han ganado una cantidad importante. Julio, ¿me quieres decir algo? En ese caso concreto que has puesto, no solamente no cierra, ¿no? Sino que aumentó posición, que es lo que estaba explicando ahí. Sí, en este caso, a ver, un momentín. En este caso, Manu, mira, y si me hace la proporción de impulsos para el fallo de Perú, añadiré un segundo paquete. O sea, él va explicando cómo operaría en el caso de que ocurriera eso, como luego ocurrió, por cierto. Entonces añade un segundo paquete y por lo tanto la ganancia es aún mayor. Perfecto. Hasta un tercer paquete añadido. Hasta un tercer paquete añadido. Ya. O sea, es que me ha dolido. Hoy estaba súper contento y dices, porque claro, aceptar estas cosas, digamos, cuando dices lo del tema del novato, en tu ego interior dices, si sé lo que va a pasar, ¿cómo? Ya es decir, el dinero que estarán perdiendo, ahí es cuando me has hecho sentir un poco mal en ese sentido de decir, hostia puta, que sin querer la gente, la cantidad de dinero que pierde por no tener ese conocimiento. Pero ahí está la clave. Formarte y pasarte al otro lado o seguir palmando pasta continuamente. A ver, que tengo una pregunta aquí, José. ¿Y cómo se gana el dinero a la baja? No tengo claro dónde está el beneficio con claridad, perdón, pero la pregunta... pues fantástico, José. Oye, muchas gracias por la pregunta porque seguro que hay más gente en tu situación. Esto ya lo hablamos hace unos días, pero no me cuesta nada repetirlo. Fijaros, en la bolsa se gana por diferencias. La forma tradicional de hacerlo es comprar una cosa, lo que sea, para tratar de venderlo más alto, ¿vale? Es decir, compro una cosa a 10 y la quiero vender a 12. Perfecto. Eso es como nos lo explican en la universidad a día de hoy. Lamentablemente todavía se explica así estas cosas. Lo digo porque doy clase en la facultad en ocasiones y me tiro de los pelos, en ese sentido. Vale. De la misma manera, tú puedes operar en el sentido bajista. Y aquí suelo poner el mismo ejemplo, que los que ya habréis visto más semanas de trading rentable
diréis, joder, ya está repitiéndose, pero creo que es una forma muy sencilla de entenderlo. Mirad, nos vamos a 2001, creo que fue ya. Nos vamos al evento de las Torres Gemelas. Bin Laden, todo conocido por todos, se carga las Torres Gemelas. ¿Qué hizo las semanas previas a los atentados? Ponerse bajista, apostar a la baja, ponerse corto, que se llama en el argot, en el sector aerolíneas del mercado americano. Claro, tenía información privilegiada el individuo. Él, si salía bien, iba a tirar las Torres Gemelas. Por lo tanto, esas acciones de aerolíneas iban a caer a plomo. Generó la noticia, lamentablemente, ¿y qué hicieron las acciones? Cuando abrió el mercado 3 o 4 días después, una caída brutal. ¿Por qué? Coño, porque él se forró, porque él había vendido aquí arriba y lo recuperó aquí abajo. Se forró. Luego, obviamente, la SEC, el mercado regulador americano, le congeló los fondos, ¿no? Porque la policía no es tonta, evidentemente, ¿no? Y le congelaron los fondos. Pero se había forrado con ello. Claro, y una de las cosas que mucha gente tiene dudas, como él, es, oye, vale, pero espera. Que yo para comprar algo y luego venderlo lo entiendo, pero ¿cómo puedo vender algo que no tengo? ¿Cómo puedo vender algo que no tengo? Bueno, la realidad es que cuando tú haces un contrato con un broker, entre toda esa letra pequeña que firmas, que no leemos nadie, pues firmas que en determinados momentos puedes operar en corto en determinadas acciones. Claro, ¿qué es lo que realmente, si tú mañana sabes, por ejemplo, en ScanDisk, qué hizo Manu cuando le dio al botón en rojo aquí? Le dio un botón rojo para la venta. Automáticamente le pidió al broker, en este caso se llama Interactive Broker, oye, préstame tantas acciones. Te las presta, ya son tuyas y las vendes al mercado, ¿vale? Todo este proceso, el préstamo y la venta, en realidad se hace en un clic cuando le das al botón rojo de vender. Cuando el programa detecta que no las tienes lo que vas a vender, entiende automáticamente que lo que quieres poner es en una posición bajista, aprovechar un movimiento bajista, ¿vale? Te las ha prestado, las has vendido al mercado y es como si debieras esas acciones al mercado. Cuando bajas aquí, llega al objetivo, se cierra la operación con una operación de compra, la contraria, y ya tienes las acciones y automáticamente vuelven al broker. Tú te quedas con tu beneficio y el broker se queda con un pequeño porcentaje de irrisorio de comisión, digamos, ¿no? Porque al final lo que te está haciendo es un préstamo. Un préstamo, en este caso de acciones, pero no deja de ser un préstamo monetario y te cobra por ello, ¿vale? Esa es la forma de operar en el lado corte. Así que gracias por la pregunta. Más cosas que queríamos decir. A ver, más cosas. Fijaros, todos estos conceptos que, bueno, en estos días estamos dando, en algunos con detalle, en otros no podemos entrar tanto al detalle porque estamos aquí horas y horas, son los que desarrollamos en la formación completa, obviamente, ¿no? Por ejemplo, otro de los puntos importantes, Julio, ¿pasamos a hablar del mundo Blast y nos enseñas algo? Sí, si quieres. Venga. Mira, de hecho, hay un valor que incluso utilizamos el otro día como ejemplo del acunamiento, ¿vale? Sí. Que hemos comentado esta semana en el grupo Blast, bueno, y lo hemos aprovechado, ¿no? De hecho, creo que ha subido esta semana un 70%. ¿Vale? Justo desde el lunes, desde que lo seguimos en el grupo de Telegram. Habláis de unos números que a mí se me escapan. Sí, si quieres pinchas el grupo, bueno, o si quieres comparto yo. ¿Lo puedes pinchar tú? Porque yo no lo tengo. O no sé, o me indicas, vamos, me da igual. ¿Has pinchado la mía? No, pues dale a la mía. Es que solo tengo una pantalla hoy. Ahí está. ¿Vale? Estáis viendo ya la pantalla, ¿no? No, salimos los tres. Ahora sí. Ahora sí, ¿no? Bueno, de hecho, el miércoles, cuando hablamos de acunamiento, uno de los ejemplos que pusimos fue este valor, ¿no? Pero en un marco temporal intradiario, ¿no? En horario lo pusimos, ¿no? Y es un valor que, bueno, comentamos en el grupo, y riguroso directo, ¿no? Justo cuando estaba saltando, ¿no? Esto fue el lunes. Foto, Julio, siempre. Esto fue el lunes justo cuando nos estaba haciendo el patrón de ruptura de continuación alcista que coincidía con el acunamiento en horario, ¿vale? Que ahora veremos. Y comentábamos eso, ¿no? El valor está asomando la cabeza, no dando el patrón justamente en ese momento.
Compañero Manuel comentaba que le faltaba algo de volumen, ¿vale? Aquí, pero justamente, mira, el acunamiento, lo vemos aquí en horario, como se veía, el acunamiento es justo arrancando en ese momento, ¿vale? Justo en 3, arrancaba la semana en 3, nuestro patrón de entrada, justamente con un acunamiento y un patrón de compra 1, después de un hueco en V, ¿no? Otro concepto, bueno, que no hemos hablado de él. Y ya vemos cómo, bueno, decía que faltaba volumen, pero decíamos eso, que haría el movimiento, pero más despacio, en vez de hacerlo en una vela, ¿no? Una vela de un 70-80%, como acostumbra los valores BLA, pero lo haría de una forma más pausada. Bueno, luego ya durante la semana lo hemos seguido y ya vemos cómo aquí, al día siguiente, ya llegó a primera zona. Aquí, al día siguiente, acercándose a la segunda. Y aquí. Y ya hoy, bueno, hoy, mensaje, ¿no? Que he puesto hoy, un poquito antes de conectarnos. Bueno, acabando la semana en. Bueno, si lo pones en el gráfico lo veremos mejor, ¿no? Porque creo que Sí, acaba otra el vez. gráfico para que se vea. Pínchalo para que se vea. Pincha ahí que se ve en grande. Pincha el gráfico. Ahí, vale. Bueno, acabando en 5, ¿no? De 3 a 5, bueno, pues 70 y pico % creo que ha subido. ¿Vale? Además, una entrada que vimos en riguroso directo y, sobre todo, aprovechando ese concepto del acunamiento aplicado a un marco temporal intradiario. Y lo que es mejor, ¿no? Esperamos que el lunes siga hacia arriba. ¿Tienes el Pro Time abierto, Julio? Sí. O pínchalo ahí, que se ve bastante mejor. Yo creo que ahí que en la imagen. Mira, vamos, esa para la semana que viene, ¿no? Saltará el lunes. Pero bueno, aquí lo vemos, ¿no? Perfectamente cómo nos dio la entrada aquí, este día, justamente, que lo veíamos en horario, el acunamiento, ¿no? Perfecto, aquí marcado. Y como la entrada, ¿no? Y como, bueno, desde ahí, bueno, un 65% y con previsión, tal como acaba la semana, con previsión de que, bueno, vaya por su siguiente objetivo, ¿no? Un 40% más, que probablemente lo intente atacar la semana que viene. Pínchame un momento, Baos, por favor. Sí, bueno, va, es otra que esperamos que saltara, pero de momento parece que no tiene, no, pero vamos, creo No, que esto saltará. es solo por la coña de que no eres adivino. Joder. No soy adivino, pero va a saltar el Yo te digo, lunes. todavía no ha saltado. Todavía no ha saltado, pero saltará el lunes, martes. No le auguro mucho más. Los que estéis al otro lado, además la clave va a ser el volumen, Bueno, los que estéis al otro lado, seguirle el paso a esta acción, ¿vale? os explico el porqué, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que nos está haciendo toda esta semana? Justamente el acunamiento, ¿vale? Esto es el concepto BLA, acunamiento, y nos deja ya por primera vez un mínimo relevante por encima de la media de 200, en este caso incluso acunando también el precio, ¿no? Esto tiene un potencial tremendo y no soy adivino, pero la semana que viene saltará. Bueno, ya no estaremos juntos, ya no estaremos compartiendo esta experiencia de trading, pero seguro que anotaros el ticker BAOS y oye, lo vamos viendo, seguro que lo podéis ir viendo a lo largo de la semana. Bueno, ya tenemos, a ver cómo os lo digo, semana completa, vamos a ir cerrando, semana completa. Hemos intentado, hemos puesto todo de nuestro lado, y creo que lo habéis percibido, para explicar algunas de las piezas del puzzle, algunas de las piezas que nosotros consideramos básicas para meter en vuestra mochila de trading todos esos conceptos que podéis utilizar ya para el resto de vuestra vida. Creemos que ha sido mucho contenido de valor. En realidad, ahora ya la pelota queda en vuestro tejado, obviamente. Sois vosotros los que tenéis que dar el paso si os queréis convertir en inversores autónomos. Es decir, en un Manu de la vida o personas que ya han dado el paso a tomar sus decisiones de manera autónoma porque no necesitan de nadie, vamos, ¿no? Como los compañeros que habéis visto en el Telegram. Para finalizar, y no os robo más de 5 minutos, os recuerdo un poco la formación. Fijaros, ¿en qué consiste? Esta formación consiste en 3 meses de formar con calidad, evidentemente, lo que habéis visto estos 5 días, solo que extendido en grande, digamos, ¿no? Profesores, no hay terceros profesores, somos nosotros mismos, evidentemente, ¿no? El método, patrones,
Hablamos de patrones más avanzados, patrones BLAST, que ahora Julio os acaba de comentar uno, patrón de huecos, el que hemos aprovechado hoy en riguroso directo en el canal de Telegram. Acompañamiento, evidentemente. Te acompañamos durante 9 meses más, porque la clave no está en la teoría. En la teoría ya os digo que no es ningún problema entenderla. La clave es ponerla en práctica. Y por eso el periodo dura 3 meses más. Perdón, 3 veces más, quería decir, 3 meses adicionales. ¿Para qué? Para que en su conjunto sea un año entero con nosotros, un año guiados de la mano para tratar de conseguir ese salto, ¿no? hacia la rentabilidad. Durante esos 9 meses tendréis, si lo digo bien, el resumen semanal de trading, esa reunión todos los fines de semana donde explicamos pues cómo está la situación, analizamos los distintos valores e incluso hay alumnas que se atreven a venir con nosotros, ¿no? Obviamente, lo que habéis visto hoy, por ejemplo, en el grupo de Telegram, pues eso es continuo. Cada noche se hace un análisis de cómo está la situación y una vez a la semana, como hizo Manuel miércoles, los e-meeting en el que pues se resuelven las dudas, preguntas, respuestas, se analiza, algo mucho más cercano y en tiempo real para poder interactuar. Esto es 7 de la tarde, hora española. 7 de la tarde, hora española. Es decir, si estamos hablando, por ejemplo, de México... 8 de la tarde. Si estamos hablando de México, estamos hablando de la 1 de la tarde, una cosa así, ¿vale? Prácticas con valores formativos, exactamente. Lo que hacemos es buscar acciones que están cumpliendo patrones determinados. No tiene nada que ver con el copy trading, quien así lo entienda, que lo deje de lado, es simplemente poner en práctica los patrones que vamos aprendiendo en la formación. Hay un vídeo semanal que llamamos newsletter, donde se proponen esas acciones. Hay alertas diarias, pero ahora ya no solo nuestras, ya de cualquier otro alumna con experiencia. Bueno, el cierre de mercados que comentamos antes y, por supuesto, el pack de automatización. Es decir, hay 8.000 acciones en el mercado americano, que es donde más operamos. Ojo, que eso no significa que no operemos en el mercado europeo, que claro, pero también, si hay alguna oportunidad, por supuesto. Y tener ese pack de automatización donde están incluidos, pues, ¿qué? Pues todos los screeners, todos los indicadores, bueno, todo lo que hemos desarrollado para nuestros alumnos. ¿Con qué objetivo? Inversor autónomo. Y yo añadiría sostenible, claro, y rentable, ¿no? Inversor autónomo, capaz de tomar sus propias decisiones. Que una vez que has pasado el cabo de hornos, como se suele decir, ya eres autónomo. Si quieres seguir con nosotros, sigues porque te apetece y porque te gusta. Pero que podrías, si desaparecemos, podrías continuar con tu ejecución y con tu rentabilidad. 3 meses, teoría, 9 meses, práctica real, acompañamiento, repaso, autonomía. ¿Qué vas a conseguir con nuestra formación? Desde el primer día, aprender a invertir en acciones con la objetividad del método Power 4. En 3 meses os hemos trasladado toda la formación, todo nuestro conocimiento. ¿Cómo? Pues exactamente como lo habéis visto en estas píldoras de 5 días, porque al final son 10 horas juntos. Entonces, esto es realmente lo que haríamos. Y luego, durante los 9 meses restantes, pues acompañamiento para formar parte de la comunidad, ¿no? Al formar parte de la comunidad, donde hay, es una comunidad más amplia, donde todo el mundo quiere ayudar, todo el mundo quiere sumar. El contenido. Y que realmente, Juan, perdona que te corte, es realmente el potencial, ¿no? El potencial de la formación, yo creo que es el acompañamiento, ¿no? El grupo de Telegram, donde todos nos ayudamos, donde hay un ambiente estupendo y donde todos compartimos, ¿no? Y cuando todos hablamos el mismo idioma, al final 100 ojos ven más que 2 y 200 más que 2 también, ¿no? Así que surgen muchas más oportunidades y entre todos nos vamos ayudando y nos vamos retroalimentando, ¿no? Que es el verdadero potencial de la formación, yo creo. Claro, ¿por qué? Porque todos tienen un denominador común. Hablan el mismo idioma. Importantísimo. Hablan el mismo idioma. Formación. ¿Qué consiste? La formación en swing trading consiste en 10 clases de 2 horas. 10 clases de 2 horas. Muy intensitas, por cierto. Soporte de Telegram. Las acciones formativas, las alertas diarias, el resumen diario del mercado, el meeting semanal y el pack de automatización. Eso es lo que incluye la versión swing. La versión deluxe, podríamos llamar, y swing más intradía, estaríamos hablando de 4 clases adicionales, de 2 horas también, 12 meses de soporte de Telegram, correcto, y pues también 9 meses de todas ellas, ¿no? De las acciones formativas, de las alertas diarias, resumen diario y el e-meeting, y un pack de automatización
con los screeners específicos de intradía y de blast, ¿correcto? Vale, ¿qué más tenemos por aquí? ¿Cuándo va a ser? Lo tenemos ya todo cerrado, ¿no? Empezaríamos el 10 de febrero, es decir, 2 semanitas arrancamos, 10 de febrero y nos llevaría hasta el 14 de abril. Estamos ahí esos meses dándole duro a la formación. Y luego quedaría la parte de intradía, que es la que veis aquí más en rosa, 9, 16, 23 y 30. Son clases de 2 horas, son clases en directo, son clases dadas por nosotros y son clases grabadas que al finalizar se os envía y que ya son para vosotros para siempre. Porque parece mentira, pero si las veis una y otra vez, en cada visionado sacáis algo más. Hostia, mira, en directo no me había dado cuenta de este detalle. Bueno, es importante que sepáis que esas grabaciones son absolutamente para vosotros. Precio de la formación, lo que os decía, 2.997 para la opción Swing. Opción intradía, 2.997, pero ojo, solo si has hecho swing, porque uno es dependiente de otro. Y por último, si alguien quiere hacer el paquete completo, ya lo tiene claro, que quiere dar el paso en serio, tienes la opción de 4.997 con un ahorro de pues casi 1.000 euros, ¿vale? ¿Qué más? Recordar, Juan, que precio no es lo mismo que valor. El valor estamos convencidos que es infinitamente superior al precio. Y creemos que durante estos 5 días, eso que acaba de decir Julio, lo hemos demostrado. Para ello, oye, sencillo, os van a poner ahora en el grupo de WhatsApp. Si queréis dar ese paso, si queréis iros al otro lado, al de la sostenibilidad, al de la rentabilidad, agendas una llamada, porque nosotros buscamos personas que estén comprometidas con el proyecto, que estén comprometidas con cambiar su estatus financiero, con mejorarlo. No hablamos, ya sabéis, de bombas, no, hablamos de realidad, de ir mejorándolo poco a poco. Esto es lo que tienes que hacer, agendar una llamada y ahí te explicarán cualquier duda que puedas tener. Y además, si lo haces en las 48 horas, tras finalizar hoy, tras las 48 horas, pues sesión de 1 hora con Manu. Una sesión de 1 hora con Julio o conmigo, con quien queráis, para poder tener cualquier conversación, cualquier duda, aclarar cualquier historia que os pueda ser necesaria, ¿no? Cerramos ya con el trading sostenible no es un sueño, es el resultado de aplicar un método, objetividad y acompañamiento. Y eso se llama método Power 4 y TMA. Un placer. Muchísimas gracias. Perdona. Sí. Un último regalo, ¿no? Yo creo, después de esta semana acompañándonos. Sí. El domingo haremos un resumen semanal de trading, como el que venimos haciendo, ¿no? Los últimos años, pero haremos uno, yo creo, por el acompañamiento que hemos tenido, por el apoyo que hemos tenido durante esta semana, ¿vale? Especialmente dedicado a ello, en el cual podrán sugerir y pedir valores para que analicemos, valores que tengan en cartera o que quieran seguirlos, ¿no? Así que haremos probablemente el domingo a las 8 de la tarde, bueno, que la hora la confirmaremos ahora en un rato, pero que haremos un resumen semanal de trading especial para todos los que nos han acompañado esta semana. Perfecto. Entonces, genial, me parece estupendo. Entonces, vais a tener la oportunidad en el canal de Telegram, en el canal de WhatsApp, de pedir analizar unos valores para que los veamos desde el punto de vista del método Power 4, que probablemente algunas de las cosas ya lo podéis hacer vosotros por vosotros mismos, por estos conocimientos de esta semana, pero claro, ahí nos extenderemos más y explicaremos alguna cosilla más concreta, ¿no? Más específica del método Power 4. Así que si os animáis, el domingo a las 8, si queréis, en riguroso directo, analizaremos vuestros valores. Nada más. Oye, que un placer haberos conocido, sobre todo un placer haber intercambiado tantas cosas, tanto conocimientos, que esperamos que lo hayáis valorado, que hayáis